Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Ya vieron a nuestro invitado, se trata de Víctor Estrada, taekwondoín y medallista olímpica. Víctor, te saludo con mucho gusto y gracias por platicar con nosotros. Hombre, ¿de qué? Muchas gracias, Rodrigo, por esta oportunidad de volver a platicar y, por supuesto, con mucho gusto como siempre. Víctor, pues tu historia siempre será grabada por esa medalla olímpica. La primera pregunta, respuesta rápida. En miles de entrevistas, ¿cuántas veces te han preguntado por tu medalla olímpica? No, pues casi siempre. No, creo que en ninguna se ha saltado esa pregunta. Yo creo que es algo que ya se volvió. Después del 2000, yo creo que han sido 25 años donde generalmente se toca ese tema. Víctor, justo el día de hoy es 29 de septiembre, cuando estamos grabando esta entrevista del 2025, y qué rápido se pasa el tiempo, porque un 29 de septiembre del 2000 lograste una medalla olímpica. Ya estaremos llegando a esa parte de la entrevista. Son coincidencias, casualidades que nos da la vida, pero me gustaría irme unos añitos más atrás a tu Claro. infancia, allá en Matamoros. ¿Cómo fue la infancia de Víctor Estrada en Matamoros? Mira, fue una temporada muy cortita, fueron días, fue un par de semanas. Yo nací en Matamoros, Tamaulipas, por cuestión de mi papá que estaba haciendo su residencia allá en una ciudad que se llama Ciudad Vallehermoso, que le dicen la ciudad de las tres mentiras, porque todavía hasta la fecha bromeo con ese tema. Dicen que ni es ciudad, ni es valle, ni es hermoso, y creo que sigue igual. Después de 50 y tantos años sigue con el mismo mote. Y en el caso de mi mamá, bueno, mamá está embarazada. Ella fue trabajadora social en el Hospital 20 de Noviembre en México y alcanzó a mi papá en esa última temporada, ¿no? De semanas, de meses que yo iba a dar a luz. Y bueno, pues di a luz allá, que por cierto hace poco estuve por allá en un torneo en Bronzeville y mi papá me decía, pues pásate a Matamoros para que visites la clínica. Creo que me dijo el nombre Garza y León o León y Garza, algo así se llama. Y le pregunté a algunas personas que pasaron de Matamoros a Bronzeville y que sí, sigue existiendo la clínica. La clínica sigue existiendo donde yo. Es una clínica, no es un hospital muy grande, es una clínica donde tenían una área ambulatoria, tenían un quirófano y ahí nací yo. Entonces, fueron unos cuantos días, sí nací ahí, pero obviamente mi acta de nacimiento, ya mi mamá regresándose, como estaban viviendo los dos en la Ciudad de México, pues mi acta de nacimiento realmente es en ese entonces del Distrito Federal. ¿Y cómo fue esa infancia ya aquí en el Distrito Federal? Porque nos enteramos que eras muy hiperactivo y hasta bailarín por momentos. Pues mira, un niño muy inquieto, muy latoso, denominado cuestión médica hiperactivo, con una gran hiperactividad. Y sí, la verdad es que según lo que me cuenta mi madre, era muy inquieto, tenía que andarme trayendo del tingo al tango, inquieto porque mi mamá trabajaba en esas épocas, me tenía que a veces pedir ayuda a mi mamá, a sus hermanas, a todas mis tías, me tenía que dejar ahí y bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Siempre que llegaba mamá era, ¿ahora qué hizo Víctor, no? Que ya tiró no sé qué, que ya tiró no sé cuánto, que ya salió, que ya se portó mal, etcétera, etcétera. Entonces, pues hasta que, digamos, yo creo que fue cuando mi mamá en esa búsqueda de ver dónde me calmaba o dónde me controlaba, encontró el tema cuando en el kinder, como a los 4 años, 5 años de edad, y la maestra, la directora de este kinder, muy cerca de donde vivíamos, le dio el consejo de que, ¿por qué no me metía a alguna actividad deportiva? Que era un niño muy inquieto, muy travieso, y que era muy sano meterme a cualquier actividad deportiva que ella decidiera. Eh, Ella siempre me decía que recibía muchas quejas de mí en la escuela, de las maestras, que ya le pegué a uno, que ya mordía al otro, que ya me subía a la banca, que me ponía a bailar. Y mi mamá siempre preguntaba, oiga, ¿pero hace la tarea? Sí. ¿Hace todo lo que le pide usted? Sí. ¿Tiene más calificaciones? No. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hace eso, Víctor? Lo que pasa es que Víctor
hace la tarea más rápido que los demás, hace o hace el examen más rápido que los demás, o atiende las indicaciones que le doy más rápido que los demás. Entonces, mi mamá se peleaba con las maestras diciendo, bueno, si tú ves que el problema es eso, pues ponle más tarea, ponle más actividades, ponle más cosas o más quehaceres para que Víctor no tenga que hacer eso. Pero bueno, al final el tema ahí fue la transición. Yo era un niño yo jugué en la calle, la verdad tuve esa facilidad que hoy muchos niñas y niños no tienen. Tuve esa gran fortuna, porque lo puedo decir como una gran libertad y una gran fortuna de poder salir a jugar a la calle, en la banqueta, en los parques, en los jardines, en el sube y baja, en las resbaladillas, jugar fútbol entre dos piedras, ¿no? O sea, poner dos piedritas o dos botes en la calle o en una área de jardín verde. Tuve la fortuna de poder jugar, pues todos esos juegos, ¿no? Que jugábamos en esa época, en los 70 de niños, llámese el bote pateado, las escondidas, el burro tambaleado, el burro 16, el cinturón escondido, los quemados, de jugar voleibol en la calle con los vecinos. Me tocó también, tristemente, ¿no? Tener que romper vidrios de las ventanas de los vecinos. Sí, ya fue Víctor. Ay, en la torre, el balonazo de Víctor. O sea, muchas aventuras que la verdad, a mí me encantó esa vida, ¿no? De calle, de niños, de jugar, de experimentar, de disfrutar entre los chiquillos y también convivir con las niñas, otro tipo de juegos que a veces ellas no querían y etcétera, etcétera. Fue un niño muy juguetón. Dicen por ahí que quien no rompió el vidrio de un vecino no tuvo infancia, ¿no? De nuestra época definitivamente sí, así es. Oye, Víctor, ¿en qué momento llega el taekwondo a tu vida? Pues precisamente en esa etapa en la que te estoy comentando, cuando mi mamá en la búsqueda de este deporte, esta actividad, ella contaba que el novio de una prima ya practicaba taekwondo y por cierto creo que era cinta marrón o cinta roja. Y él fue el que, escuchando a su novia, que es, repito, la prima de mamá, se llama Marta, ella actualmente Marta vive en Cancún, y a su novio le decíamos el Pato, así le apodábamos, el Pato y él era practicante de taekwondo. Él, por cierto, practicaba con un maestro que es de los primeros maestros de Dai Wan Moon, del profesor Dai Wan Moon, que es el que trajo fue el que llevó el taekwondo a México. Y se llama José Luis Olivares, ahí en Ciudad Satélite, en el Estado de México. Él practicaba ahí y él fue el que le dijo, oye, pues ¿por qué no mete tu prima, por qué no mete a Víctor al taekwondo? Y le dijo, oye, ¿y eso qué es? En esa época no se le conocía como taekwondo, se le conocía como karate coreano. Había mucho karate en México, más que taekwondo había más bien karate, era muy famoso el karate. Y bueno, el taekwondo era una palabra también difícil hasta la fecha, ¿no? Difícil de pronunciar, no es tan sencilla como el karate, que es más fácil. Y se le llamaba karate coreano. Así fue como el profesor Dai Wan Moon introdujo el taekwondo para que también fuera más económico, por decirlo así, en el sentido verbal, para decirlo rápidamente y entenderlo. Y pues mi mamá busca una escuela cercana, porque casi siempre sucede, busca la escuela más cercana. Nosotros vivíamos en una colonia que se llama la Colonia Estrella, que está entre Ferrocarril Hidalgo y Avenida Misterios, muy cerca de la Calzada de Guadalupe. Lo más cercano que teníamos era una escuela que estaba en la Colonia Industrial, que es una colonia pegadita a la Colonia Estrella, casi en una esquina entre la calle de Excelsior y Buen Tono. Ahí estaba la escuela, que era la escuela Mudquan Industrial. El profesor, llamado Enrique Olvera García, mi mamá llega, habla con el de la recepción, el administrador, le presenta al profesor y le dice que estoy muy chiquito, que tengo yo 4 años y meses y que en esa edad, en ese tiempo solamente aceptaban niños de 6 años de edad. Dice mi mamá que casi casi se hinca, ¿no? Y que le dice, oiga, la verdad es que ya no lo aguanto, ¿no? Ayúdenme, échenme la mano, o sea, ¿cómo le hago? Entonces dice, bueno, está bien, métalo, compra el uniforme, pague su mensualidad, pero le advierto, va a ser poco a poco, o sea, si el niño se quiere sentar, que se siente, si el niño llora, pues mejor que lo hago a un lado, no lo voy a presionar, lo vamos a llevar poco a poco. Entonces, así fue como inicié el taekwondo, o sea, no fue un tema de que Víctor va a ser campeón o Víctor va a un campeonato mundial o porque Víctor, no sé, o sea, ni mi papá ni mi mamá practicaban arte marcial, o sea, no teníamos en la familia un camino claro en ese sentido. Que eso es lo curioso, ¿no? Que casi siempre a veces practicas lo que hace tu padre. Y aquí fue al revés, porque el padre de Víctor Estrada practica taekwondo, pero una vez que tú ya lo estás practicando.
Sí, mi papá fue jugador de fútbol americano. Él me contó que hizo siempre el fútbol americano de pequeño, lo que fue secundaria, preparatoria y parte de la universidad. Aunque bueno, dejó el fútbol americano porque como se metió a estudiar medicina en la UNAM, allá en CU, pues ya después con las residencias y toda esa parte de las clases de medicina, pues ya no pudo, ya no fue compatible. Entonces, mi papá le gustó, dice que sí, que cuando me veía entrenar le llamó mucho la atención. Él se mete a entrenar taekwondo, pero no en la misma escuela mía, donde yo estaba, en Muy Cuando Industrial. Él se mete directamente en lo que le llamaban en la escuela central, o sea, donde estaba el profesor Dai Wan Moon, allá en la Colonia Condesa. Él se queda a entrenar ahí y creo que ya después, él ya siendo, no sé, un poquito más avanzado, quizá verde, no recuerdo, azules cuando ya se viene acá. Lo que pasa es que me decía que el Hospital General de México, cuando hacía guardias, le quedaba más cerca a la Condesa y de ahí Claro. se pasaba al Hospital General de México después de su entrenamiento, entonces le quedaba más cerca. Entonces, repito, ya después hizo su agenda y ya pudo visitar. Entonces sí, él es actualmente cinta negra octavo dan. Víctor, como lo decíamos al inicio, todos hablan de tu historia olímpica, pero hay muchas competencias, muchas copas mundiales, muchos triunfos también en tu carrera, no solamente esta medalla de bronce. Sí, obviamente el taekwondo en estas nuevas generaciones, después de 25 años, tienes toda razón. Pareciera que Víctor solamente es la medalla olímpica, ¿no? De Sydney, y no se habla del pasado, de lo que sucedió antes, ¿no? Y sí, Víctor por supuesto, es el primero que tiene la gran fortuna y el gran honor de iniciar el taekwondo como deporte oficial en Sydney 2000 durante estos 25 años de que se es el taekwondo un deporte oficial en Juegos Olímpicos. Me tocó la fortuna de abrir esa puerta y lograr una medalla. Pero antes de esto, bueno, yo inicio compitiendo en 1985, 86 aproximadamente, muy jovencito, de 14, 15 años. Y cuando quedó por primera vez seleccionado fue a los 17 años de edad, estamos hablando de 1988, cuando quedó para un Panamericano de Taekwondo. Después quedó nuevamente en el 89, donde ganó una medalla de plata en una Copa del Mundo. Después me meto a la universidad, hubo una pausa ahí a final del 89, principio, todo el 90, porque precisamente hubo unos problemas en la Federación Mexicana de Taekwondo en esa época, hubo muchos conflictos y muchos de nosotros decidimos meternos a la universidad. Regresamos en el 91 y ahí es cuando a partir del 91 hasta el que me retiré en el 2004, bueno, pues quedó seleccionado nacional en distintos eventos. O sea, fui a representar a México en campeonatos panamericanos de la especialidad de taekwondo, en Juegos Panamericanos, representando obviamente a México en taekwondo, Juegos Centroamericanos, también obviamente campeonatos del mundo, fui a varios campeonatos del mundo, Copas del Mundo, que es donde más medallas a nivel mundial tengo, pues asistí a 7 de las cuales de las 7, 8 Copas del Mundo, bueno, tengo que son las 4 de oro, una de plata y una de bronce, entonces tengo 6 medallas. En Juegos Panamericanos tengo 3 medallas de oro y una de bronce, que son juegos, no campeonatos, Juegos Panamericanos. En Campeonatos Panamericanos tengo 4 medallas de oro, en Juegos Centroamericanos tengo 2 medallas de oro. Hay un evento que se llama Juegos Mundiales, que se hacían cuando el taekwondo no era un deporte oficial. Son muy poco conocidos estos juegos. Estos juegos Ujú. son para todos los deportes que no son oficiales dentro de la Olimpiada. Entran dentro de este esquema y son como una Olimpiada, nada más se llama Juegos Mundiales. Entonces, por cierto, pero para que la gente más o menos se dé una idea, acaban de pasar, se hizo muy famoso la noticia de unas chicas que ganaron flag football. Tochito Ujú. Bandera. Esos son los Juegos Mundiales. O sea, ese es el evento mundial que se hace y flag football, como no es un deporte oficial, entra en ese deporte. Bueno, esos juegos yo los gané en 1998, creo. Soy campeón mundial universitario. Y bueno, obviamente también sin fin de abiertos internacionales en Estados Unidos, en España, en Bélgica, en Alemania, en varios en Europa, en Egipto. Y obviamente, pues la más importante, y bueno, y también gané una plata en un campeonato del mundo, el Premio Nacional del Deporte, premios de la CODEME, etcétera. La verdad es que es una trayectoria muy bonita y muy significativa. Víctor, ¿dónde fue el lugar más exótico, por así decirlo, donde competiste? Híjole, pues es que así me dejaste pensando. No, no, pues exótico, exótico, exótico. Pues es que hubo de todo, ¿no? Desde ir a competir, por ejemplo, a un lugar que es muy famoso, negativamente hablando, porque
hablan de las cuentas bancarias y demás. Fuimos a Islas Caimán a Ok. competir. Fue una Copa del Mundo donde Islas Caimán es más famoso porque todo el mundo habla de que todo el mundo lavaba cuentas, ¿no? Lava dinero allá. Y muy interesante, un lugar que, sí, increíble, ¿eh? Todos los bancos estaban solos, o sea, los bancos no estaban abiertos, o sea, eso sí me llamó mucho la atención que los bancos no abrían, estaban cerrados todos, muy poca gente, muy poco movimiento. Y turismo en cuanto al tema del mar, ¿no? Del mar Caribe, nada más. Otro exótico, Hong Kong. Hong Kong es un país donde nos llamó, más que estábamos chavos, el tema de ver que había en la calle una cantidad de carros de un alto gama, ¿no? De alta gama, de alto nivel. O sea, nunca habíamos visto en la calle o de cerca, ¿no? Un Rolls Royce, un Lamborghini, un Ferrari, cosas de este tipo de carros que los veías como, pues como si parecieran taxis casi, casi, ¿no? O sea, muy, muy, muy en esa parte. En Egipto, por ejemplo, nos tocó un torneo. Si bien yo fui al Cairo 2, 3 veces, pero fuimos a otro que se llamaba, un lugar que se llama Hurghada, que está muy pegado al Mar Rojo. Increíble, o sea, la noche ver las dunas del desierto y ver todo eso increíble, ¿no? O sea, esa parte. Pero, por ejemplo, me voy a Holanda y en Holanda, por ejemplo, caminar un día donde estaban las famosas vitrinas, ¿no? Que son muy famosas de mujeres, y hay de mujeres, hombres y todos colores y sabores. O sea que hay para todos los gustos. Pues caminar ahí, que de repente íbamos, no sé, no me acuerdo, íbamos 3, 4 del equipo, y mi papá también iba como delegado, no me acuerdo quién más iba. Y recuerdo que íbamos caminando y un señor afuera de un bar, que era un bar de sexo en vivo. O sea, te ofrecían ver sexo en vivo. Y decían, vengan, vengan, es un show familiar, show familiar. Yo dije, bueno, sí, seguramente, ¿no? Seguramente para niños y niñas, ¿no? Así como eso, pues te puedo contar muchas más historias, ¿no? Claro, las cosas que te da el deporte, ¿no? Conocer estos lugares que pues no imaginabas. Víctor, se dice muy rápido en este repaso de tu trayectoria, 2 Juegos Olímpicos, pero 2 Juegos Olímpicos tienen mucha historia detrás. ¿Cómo vives unos Juegos Olímpicos? Para el caso de mi generación, yo creo que fue una época muy distinta a lo que viven los chavos de ahora, y luego así por qué, para que lo entiendan. Nosotros, en esa época, cuando nos tocó ver a los compañeros que compitieron como deporte de demostración en Seúl 88 y Barcelona 92, nosotros teniendo 16, 17, 18, 19, 20 años, la verdad, se volvió un sueño a seguir. Ellos se volvieron una meta para muchos, para toda esa generación de nosotros, o sea, el querer estar ahí, ¿no? Como competidor, siempre no solamente anhelas el estar ahí, sino mejorar también lo que hicieron los demás y querer ser el mejor. Entonces es parte de la mística, ¿no? De un competidor, de un atleta de alto rendimiento, ¿no? El luchar por representar a tu país primero, y segundo, conquistar un logro para tu país y en lo personal también. Después viene la etapa donde tuvimos que esperar a que después de Barcelona 92 el Comité Olímpico Internacional decidiera si incluía o no al deporte como deporte oficial. Lo hizo en el 94. Entonces fueron 2 años que estábamos como expectantes, con el sueño de que fuera en Atlanta 96 la primera vez oficial, ¿no? Y desafortunadamente no fue así. O sea, sí fue oficial. O sea, en el 94 dan una buena noticia de que el deporte es oficial, ahora sí, pero que no va a ser en el 96, que iba a ser hasta el año 2000. Entonces, para nuestra generación, hablar de que estábamos esperando ya 2 años de esta noticia y todavía nos dicen que 6 años más tenemos que esperar, o sea, fueron 8 años, o sea, son 2 ciclos olímpicos que tuvimos que esperar si lo hablamos en ese sentido de transición, de años, y que pasan infinidad de cosas, a lesiones, altas y bajas deportivas. O sea, es difícil, el cuerpo humano cada vez es diferente, y mantenerte en un nivel deportivo alto no es fácil, no es sencillo, porque no solamente cuenta lo que tú haces, sino también hay otros atletas enfrente de ti, de tu categoría, pues que van subiendo, que van mejorando y que van haciéndose las confrontaciones cada vez más complicadas. Entonces, pues fueron 6 años de una gran espera. Entonces, esa primera parte, para mí en lo particular, fue muy larga, fue muy difícil. Yo te puedo decir que para muchos de nosotros fue como, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a alcanzar a llegar, no sabíamos si íbamos a estar todavía en buenos momentos o buenas situaciones físicas, atlético-técnicas, pero bueno, al final fue un camino que tuvimos que trazar poco a poco, con paciencia. Y bueno, para mí esa primera etapa
pues sí, fue difícil, fue muy complicada la primera y repito, ya no llegué tan joven, o sea, ya llegué de 28 años de edad y bueno, creo yo todavía con un buen nivel deportivo, pero sí definitivamente muchos de mis compañeros pues pasaron sus mejores épocas, ¿no? Y ya la segunda vez ya fue diferente, ya fueron nada más 4 años, pero obviamente yo ya llegando con casi 33, 34 años de edad y que obviamente sabía que yo ya estaba en mi declive deportivo y que bueno, trataba de hacer mi máximo esfuerzo y mi mejor nivel, pero sabía que atrás de mí, pues notas que en mi misma categoría de otros países, pues venían jóvenes de 20, 21, 22 años con mucha velocidad, con mucha fuerza y que iba a ser muy complicado, ¿no? Parte de la historia de los Juegos Olímpicos también es la Villa Olímpica. ¿Qué experiencia nos puedes platicar? Fíjate que cuando llegamos del aeropuerto, recuerdo perfectamente que nos llevó un autobús a la villa para terminar de hacer las acreditaciones y ver nuestros cuartos y demás. La verdad fue increíble porque cuando llegas al comedor, que es una cosa impresionantemente grande, o sea, es una bodega, pero no recuerdo de qué tamaño, pero es impresionantemente grande. Y después ver que hay una cantidad de alimentos de todo, ¿no? Alimentos para comida americana, comida europea, comida asiática, comida árabe. O sea, no había una sola excusa para ningún atleta que algo le cayera mal o que algo no le gustaba porque no era de su agrado o porque no estaba, digamos, no era un alimento común tradicional de un atleta. O sea, de verdad que te consienten al 150%. Y después sentarme, que es una de las cosas que más me gustó, fue sentarme y empezar a ver cómo iban entrando los atletas y ver la cantidad de diferencias de cuerpos, de tamaños, de formas, robustas, delgadas, ya fuera de una gimnasta, o un voleibolista, o un basquetbolista, o uno de judo, o uno de atletismo. O sea, veías en un solo espacio una cantidad de tipos de atletas y tipos de cuerpos, tipo de razas, en un solo instante, ¿no? Cosa que no puedes ver comúnmente en la vida diaria. O sea, si tú estás en tu país, en una ciudad, pues no lo vas a ver. Aunque viajes, también no lo vas a ver. Solamente lo vas a poder ver. Y la otra, la sensación de decir, híjole, caray, qué honrado, ¿no? Con la vida, porque yo soy uno de esos 10,000 atletas que hay en estos Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad es que es una experiencia maravillosa. Dan ganas de, o sea, te quedas así, sentado un rato nomás observando y viendo el momento, ¿no? Víctor, un día como hoy, hace 25 años, ganas medalla de bronce. ¿Cómo estaban los nervios hace 25 años? No, pues a todo lo que daba. Recuerdo que fue una noche difícil, fue una noche, no se duerme bien, es dormitar, es cerrar los ojos, pero con las sensaciones encontradas, muchas emociones. Los nervios son canijos, o sea, si ganas, si pierdes, ¿qué va a pasar? Y tú mismo te dices a ti mismo, no, no vas a perder, vas a ganar, no te metas imágenes negativas o sensaciones negativas. O sea, es un pleito en tu mente, eso es una lucha. Antes de entrar a pelear, ya estás peleando contigo mismo, ¿no? Entonces, son muchas sensaciones. Por supuesto, atraerte de imágenes positivas, analizar, ya sabes quién es tu primera pelea, entonces pues automáticamente estás pensando en qué vas a hacer, qué no debes de hacer, lo que dice tu papá, tu mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa época, hace 25 años, el pesaje era el mismo día, no era un día antes como es hoy. Entonces tenías que levantarte muy temprano para ir a llevarte al pesaje. Entonces recuerdo que cuando pasa por mí el presidente de la federación y pasa por mí también el entrenador, fue un carro rentado de parte de la delegación mexicana y ya llegamos al lugar. Tuvimos que ir hasta donde, o sea, tuvimos que ir hasta donde estaba el gimnasio. Entonces no estaba muy cerca. Entonces tuvimos que regresar y todo, pero sí recuerdo muy bien que la dieta que tuve que hacer fue muy fuerte. Yo tenía que bajar como 8 kilos para dar el peso. Otra de las cosas que también fue muy dramático para todos nosotros en esa generación, que bueno que me acuerdo, fue que no solamente tuvimos que esperar 6 años a que, digo, más bien 2 de espera para que decidieran y 6 para que llegara a Sydney, sino también tuvimos que ver cómo el Comité Olímpico Internacional le exigía a la Federación Mundial que para ser deporte oficial tenía que reducir las categorías de 8 pesos, que comúnmente son en un mundial, siguen siendo 8 pesos hombres y 8 pesos en mujeres, 8 categorías, tenía que reducirlas a 4 y a 4. Entonces también en esa compactación de categorías
le dieron pues sí, en la torre, ¿no? A muchos compañeros que no daban el peso o Claro. que no podían, o que les tocó muy abajo en la categoría y tenían que subir y subir era pelear con gente más alta. Entonces, la verdad es que, repito, fue muy dramática esos 8 años, fue muy difícil. Y en mi caso, pues tomar la decisión de pelear, si pelear en la categoría pesada o pelear en la categoría welter, olímpica, o pelear en la categoría heavy, olímpica. El peso medio donde yo peleaba desapareció. Entonces, los medios, el peso middle, teníamos que decidir o subíamos a heavy o bajábamos a welter. No nos quedamos en medio, quedamos como un sándwich. Y recuerdo yo las caras de todos, ¿eh? O sea, yo recuerdo ver las caras de todos y estaban todos con caras de pocos amigos, con hambre, nerviosos, tensos, estresados, todos flacos. Y esa fue mi primera imagen, ¿no? Entonces, sí, fue un día de nervios. Y bueno, obviamente, pues ya regresando a agarrar tus cosas, agarrar tu uniforme y vámonos al gimnasio para empezar a darle la primera pelea. Entonces, sí, por supuesto, todo fue un día de nervios todo el día, ¿no? Víctor, hay varias anécdotas de ese día. Hay una después del enfrentamiento con el cubano y por ahí dicen siempre que mamá tiene la razón y la mamá de Víctor Estrada te dijo prácticamente no tires la toalla. Y lo que pasa es que después de la pelea con el cubano, que obviamente, bueno, siempre ha sido una pelea muy anecdótica, ¿no? Por el jueceo, por muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues al final ya pasó 25 años y no tiene caso quedarse en ese tema a platicarlo. Simplemente sucedió lo que tenía que suceder. Era un deporte, era un deporte más de Ya apreciación que lo que precisión. es hoy. Y obviamente, bueno, pues los jueces vieron ese marcador y así fue su decisión. Entonces, lo importante es que después de esa etapa yo quería tirar la toalla, como bien dice, yo ya no quería pelear, estaba como muy frustrado, muy desanimado, muy triste porque yo sentí que había ganado la pelea, que no había sido justa y que no tenía caso seguir más adelante. En ese momento mi madre es la que me escucha hablar, primero en mi desahogo, y terminando la charla, recuerdo que me dice, bueno, ya terminaste, pero ahora voy yo. Entonces fue cuando me dice, bueno, pues ahí te voy. Voy a agarrar, así que prepárate y siéntate bien. Y un hombre me puso una santa regañada. Me dijo que cómo era posible que yo pensara así, que cómo era posible que echara la toalla, que cómo era, porque había mucha gente, ¿no? Que estaba atrás de esto. Cuánta gente no quisiera hubiera estado en mi lugar. Que sí, que en ese momento yo desechaba una medalla de bronce o que se me hacía menor una medalla de bronce, una de plata, una de oro, pero que no dejaba de ser una medalla olímpica y que no iba a dejar de ser la primera medalla olímpica oficial del taekwondo para México. Entonces, que no tirara toda la borda, que por favor siguiera adelante, que me iba a arrepentir. O sea, que si yo hubiera, te vas a repetir toda tu vida y nunca vas a saber qué iba a pasar. Entonces, Víctor, no tires a la borda, son muchos años, son muchos sacrificios, son muchas lágrimas, muchas lesiones. Ve adelante, sigue y vamos por ahí. Entonces fue cuando, pues con ese dolor, con ese corazón contraído y con esas emociones también a todo pulmón, pues retomo el camino y reinicia el camino con 3 peleas más, contra el chileno, con el de Costa de Marfil y la final con el de Suecia. Hablando de esa otra anécdota, el entrenador de Costa de Marfil ya te estaba pidiendo la medalla antes de combatir. Sí, caray, la verdad es que nunca me lo hubiera imaginado. O sea, ya que pasan 25 años, de verdad que hasta todavía lo pienso y digo, bueno, no sé, yo creo que estaba muy desesperado, yo creo ese cuate, la verdad es que no lo sé, o sea, porque yo no, o sea, de verdad se me hace fuera de lugar, fuera de todo lugar, pero bueno, al final sucedió, ¿no? Que estaba yo acostado, estaba descansando desde la pelea de Costa de Marfil, llega una persona, me toca el hombro, yo tenía la toalla encima de los ojos para taparme la luz y poder descansar. Y cuando me quito la toalla de los ojos, era el entrenador de Costa de Marfil y hablándome en inglés, decía, me estaba primero, pues diciendo que tenía una gran trayectoria, que había ganado muchos mundiales, que había ganado muchas cosas en mi vida, que tenía una gran trayectoria y que Costa de Marfil pues era un país muy pobre, que no tenía medallas olímpicas y que si yo ayudaba a Costa de Marfil, yo cuando me empezó a decir eso de ayudar a Costa de Marfil, dije, ah, caray, o sea, como que decía, no, está bromeando este cuate, no creo que me vaya, o sea, no creo que vaya por ahí, ¿no? Hasta que se abrió completamente y me dijo, no, pues es que si tú ayudas a que Costa de Marfil logre esa medalla, de veras, hasta te vamos a poner una estatua en Costa de Marfil con tu nombre y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo me le quedaba viendo y le decía, perdón, o sea, entonces ya me enojé, me molesté, me senté y le dije, oye, a ver, ¿qué quieres? No, pues que no salgas a pelear, no, estás loco.
Entonces, en ese momento me enojé muchísimo, o sea, me enojé muchísimo. Recuerdo que si todavía tenía dudas o todavía tenía como algo de pesadez emocional y de tristeza, se me quitó. Me volvió el tigre y dije, no, hombre, estás loco. Y todavía se enojó y me dijo, no, pues nos vemos en el área. Claro que sí, ahí nos vemos. No, pues ya salí bien enojado. Y la verdad, por eso le gané al de Costa de Fe, porque la verdad que era muy bueno el chavo, la verdad que era muy abusado, era muy rápido. Y la verdad es que sí le gané la pelea porque yo ya salí ya enojado, ¿no? Víctor, no todo lo que brilla es oro, el bronce también brilla y siendo olímpico más, ¿qué se siente ser medallista olímpico? Híjole, pues la verdad es que es algo que en su momento, por todas las emociones que hubo ese 29 de septiembre, hace 25 años, no lo, no lo lograba dimensionar en ese momento porque, repito, tenía muchas emociones encontradas. Estaba enojado, estaba triste, contento por la medalla olímpica, por supuesto, de haber subido al podium una vez más en mi vida, después de más de 10 años de competir por mi país de manera constante. Y creo que solamente a través del paso del tiempo es lo que he logrado yo entender lo que significa esta medalla. No, no fue de en ese día, no fue de una noche para otra, no fue unos días o semanas o meses, ha sido muchos años de entender la dimensión de lo que había yo logrado. Y que el paso del tiempo me ha ayudado a madurar más ese proceso de ser un medallista olímpico y qué significa ser un medallista olímpico en México. Son pocas las personas que son medallistas olímpicos, Víctor, 77, 78 medallas olímpicas en la historia y ahí está tu nombre. Sí, la verdad es que sí, sí, lo sé. Cuando te enteras del número, ¿no? De medallistas que somos, de más de 120, 130 millones de habitantes en el país, ser ese número que no rebasa ni los 100 es de verdad, o sea, digo, es como una sensación encontrada. Digo, me da gusto, estoy contento, pero también por otro lado me da tristeza porque me gustaría ver un país donde demos más medallas, ¿no? O sea, me gustaría ver un país donde no fuéramos menos de 100, sino fuéramos más de cientos, ¿no? De medallistas que pudieran alcanzar y lograr este éxito y tratar de impregnar esas sensaciones, esas emociones a toda la población infantil y juvenil en México para que pudieran todos pues soñar, ¿no? Igual no van a llegar todos, es lógico, es muy difícil, es muy complicado en los Juegos Olímpicos, pero al final tratar de conseguir lograr ser una sociedad más luchadora en el aspecto de la vida, ¿no? Y de tratar de ser mejores cada día, ¿no? Víctor, las últimas para terminar esta entrevista, ¿qué te dicen tus hijas ahora que les cuentas tu historia olímpica? No, pues muy contentas. Obviamente han ido transitando de ser bebés, ser niñas, de ir entendiendo poco a poco quién es su papá. Porque tampoco creas que me he sentado, a platicarles como contigo, que me pongo a platicar toda mi historia, ni tampoco ellas me han preguntado. Entonces ellas poco a poco se enteran, ¿no? O sea, o ven que la gente se acerca y hablan de mí, el medallista olímpico, o ven las entrevistas en las redes sociales, o entrevistas como la tuya, y de repente se ponen a ver y analizar, pero realmente no, yo creo que tampoco ellas han, ni yo les he dicho, ni tampoco ellas han como dimensionado lo que ha hecho su papá, ¿no? O sea, en el taekwondo, poco a poco lo van entendiendo, pero es algo que yo simplemente he tratado de no meterles mucho para que no les presione en su vida, ¿no? También eso es algo que yo he tratado de hacer. Pero sí, obviamente están contentas, muy orgullosas y felices, pero ellas obviamente el taekwondo no hicieron taekwondo, ellas hicieron soccer. ¿Qué duele más, Víctor, una patada en el taekwondo o cuando la esposa se enoja? No, cuando la esposa se enoja. Eso duele más. Víctor, por último, si ponemos un espejo, lo miras y al que ves es aquel Víctor que en el kinder bailaba, que rompía los vidrios, que estaba jugando en la calle, que practicó taekwondo y que muchos años después logró una medalla olímpica. ¿Qué le dices a ese Víctor? Uy, ay, Cánico, me vas a llorar. Ahora sí me la pusiste difícil. Hijo, qué pregunta tan complicada. Nunca me había hecho eso. Am, que logró alcanzar su objetivo, ¿no? Sus metas, que, me siento orgulloso de él, que no ha sido fácil y que no solamente en la parte deportiva, sino seguramente mamá está orgullosa, ¿no? De verme ahí arriba de lo que ha logrado Víctor y mi papá igual. Y por supuesto de ver que
he salido adelante y salí adelante de muchas, porque no solamente ha sido triunfos, ¿no? Sino también fueron derrotas, fracasos, lesiones, y que no fue fácil para ti, Víctor, el lograrlo. Así que realmente te felicito. Que hoy estás luchando como padre para sacar adelante a tus hijas, y que al final, pues bueno, estás tratando ahora de ser un buen padre, ahora eres un entrenador, tienes niños al frente, y que bueno, pues ahora la transición, ¿no? De papá, entrenador, y tratar de ser un buen ejemplo en la vida, que creo que has hecho bien las cosas, ¿no? Pero algo así. Perfecto. ¿Quién iba a pensar que en un año tan sorprendente como era el 2000, con toda esa incertidumbre que generaba, ese niño sería medallista olímpico y hoy, 25 años después, está contándonos su historia? Víctor, te agradezco mucho tu tiempo, tu sensibilidad, y recordar es volver a vivir. Muchísimas gracias en verdad por esta plática. No, hombre, gracias. Amigos de Parlante Deportivo, las palabras de Víctor Estrada. Víctor, un abrazo y de nueva cuenta muchísimas gracias, y 25 años después, felicidades por ese logro. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Saludos. Esto fue Parlante Deportivo.